La tasa de natalidad en España cada vez es más baja, ya casi no se escuchan los llantos de los bebés ni el ruido de los niños corriendo y jugando por las calles de los pueblos. Además es una realidad que es bastante evidente y que cada año que pasa pues se reduce más y más. Soy Aurora Molina y hoy es lunes, es 28 de agosto. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Cada vez nacen menos niños en nuestro país, se retrasa la emancipación de los jóvenes, se retrasa la maternidad a edades mucho más arriesgadas para la mujer. Todo se ha acabado retrasando y en consecuencia pues se están produciendo menos nacimientos. Para hablar sobre esto, sobre las consecuencias de la baja natalidad en España y de cómo nos afecta a nuestra economía, pues estoy con mi compañera Alejandra Olcese, que es redactora de la sección de Economía del Mundo. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola Laura, muy bien, ¿y tú? Como ya he dicho antes, cada vez nacen menos niños en España, de hecho es ya una realidad con la que llevamos conviviendo bastante tiempo. Te pregunto por las principales causas por las que la población pues está cada vez más envejecida. Bueno, pues se produce un envejecimiento paulatino de la población a medida que cae la natalidad por los factores que tú comentabas, porque las mujeres retrasan o pues, las familias en general posponen ese momento de la maternidad, pues o bien porque no han tenido una estabilidad económica suficiente hasta más entrada la treintena, o bien porque han priorizado otras circunstancias o porque les ha faltado estabilidad, pero lo cierto es que cada vez se tienen los hijos a más edad y por tanto se tienen menos. También se ha producido un cambio de preferencias quizá que hace que la población prefiera tener menos hijos y vivir mejor que tener una familia muy numerosa y tener que hacer más sacrificios, ¿no? Pero bueno, sea por el motivo que sea, lo cierto es que se reduce la natalidad, cae el número de nacimientos y entonces la población se rejuvenece menos y al mismo tiempo se produce el efecto contrario y es que aumenta la longevidad. Somos más longevos, vivimos más años, con lo cual hay más población anciana que dura más tiempo y el resultado final es que la población en su conjunto envejece. De hecho, en el año 2022, por primera vez en España, la media de edad ha superado los 45 años. Es algo que no había pasado nunca. Y además, en relación a esto que comentabas, también nuestra economía, digamos que se resiente, ¿no? Es un factor que está muy ligado a ello. Pero ¿cómo le está afectando exactamente? O sea, ¿cuáles son los riesgos que afectan a nuestra economía? Sí, es que esto es un fenómeno demográfico, pero tiene un impacto muy potente a nivel económico. Por eso, precisamente, a pesar de ser algo puramente demográfico, lo cubrimos desde la sección de economía, ¿no? Porque tiene mucha repercusión. Al final, en una sociedad en la que cada vez nacen menos niños, eso implica que la clase trabajadora del futuro va a ser más estrecha, va a haber menos población trabajadora. Mientras que si somos cada vez más longevos, va a haber cada vez más población dependiente, podríamos decir. Dependiente, por ejemplo, del Estado, en el sentido de que una vez tú accedes a la jubilación, pues accedes a una prestación pública y eso se financia con los recursos de todos, con lo cual si cada vez trabajan menos personas y hay que pagar pensiones durante más tiempo y a más personas, pues se puede producir un problema en las cuentas públicas. Y luego también hay repercusiones puntuales, ¿no? Pues al cambiar la estructura poblacional cambian las dinámicas de consumo porque no consumen las mismas cosas las personas mayores que los jóvenes. También hay algunas profesiones que se pueden ver resentidas, pues a lo mejor no hacen falta tantos profesores si hay menos niños y sin embargo hacen falta más profesionales que trabajen en residencias de ancianos si hay cada vez más población de más edad. Se produce una serie de cambios que van afectando a la economía y que tenemos que seguir de cerca para ir adaptándonos a esa pirámide de población. ¿Y en Europa la situación es igual que en España o por el contrario pues hay algo más de crecimiento? La tendencia en general de todos los países desarrollados es similar, pero sí que se aprecian ciertas diferencias. Por ejemplo, en España la población de 0 a 5 años supone solamente un 3,9% del total de la población española y eso nos sitúa en el tercer peor puesto de toda la Unión Europea. La media está en el 4,7%, solo hay menos proporción de niños en Italia y en Ucrania. En el resto de países hay más proporción de niños, pues ya sea porque tienen mejores incentivos a la natalidad o por lo que sea, pero ellos tienen una mayor proporción de niños y por tanto en el futuro van a tener una mayor proporción de trabajadores. Y se ha producido una disminución en el caso de España. En el año 2011 estábamos en la posición 9ª, éramos el 9º país de la UE con más proporción de niños y ahora estamos en la tercera peor, con lo cual nuestra posición relativa ha empeorado. Y en España también en relación con lo que estamos hablando, la esperanza de vida es ya la más alta de la Unión Europea, pero no por eso tiene una mayor tasa de natalidad, como ya hemos dicho antes. En relación a esto, ¿qué se espera que pase en los próximos años? ¿Va a aumentar o...?
Sí, ahora mismo la esperanza de vida está en 83 años y 4 meses. Esto es la media. Hay que tener en cuenta que hay personas que viven muchos más años y algunas menos, pero para que la media sea tan alta quiere decir que estamos en una muy buena posición, liderando la lista de la Unión Europea. Somos cada vez más longevos y lo que se prevé es que esta tasa de esta esperanza de vida aumente hasta 5 años de aquí a 2060, con lo cual en ese año viviremos de media, tendremos una esperanza de vida media de 88 años al nacer, siendo siempre las mujeres las que viven un poquito más. Esto digamos también que tiene influencia directa, ¿no?, sobre el sistema público de pensiones. ¿Tú crees que será sostenible en los próximos años? Bueno, esa pregunta no la puedo responder en 5 minutos, es la gran pregunta, ¿no? Obviamente hay un problema y es un reto que el sistema de seguridad social sea sostenible teniendo en cuenta cómo está fluctuando la clase trabajadora y cómo se espera que fluctúe los pensionistas. Que la sostenibilidad es un reto, lo sabe toda la sociedad y lo saben los políticos. Por eso constantemente se están haciendo reformas para intentar garantizar esta sostenibilidad. La última que se ha aprobado, que es la del gobierno que ahora está en funciones, pues buscaba, por ejemplo, incentivos a que se prolongue la edad laboral, o sea, la vida laboral, para que intentemos trabajar más y así podamos contribuir más al sistema y que el sistema tenga recursos suficientes para pagar las pensiones. Y al mismo tiempo se ponían ciertas penalizaciones a aquellos que se quieren jubilar antes de tiempo, ¿no? Se trata, en definitiva, de garantizar ciertos recursos. También se suben las cotizaciones para asegurarnos de que vamos a tener recursos, pero, en mi opinión, una reforma que antes o después va a ser ineludible va a ser la de retrasar la edad legal de jubilación, porque ahora mismo está en 67 años y luego, después de esos 67 años, se viven demasiados años como pensionista a cargo del Estado. Cuando se fijó la cifra de jubilarse a los 65, era porque nuestra esperanza de vida era mucho menor. Vivíamos muchos menos años desde que nos jubilábamos, pero ahora vivimos tanto que creo que va a ser indispensable que antes o después, por ley, se decida que tengamos que jubilarnos más tarde para intentar hacer el sistema sostenible. Pues esta es la realidad de España y de parte de Europa. Alejandra, muchas gracias por explicarnos los factores que influyen en la baja natalidad de nuestro país y por estar en El Mundo al Día. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Alejandra Olcese ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio, las que además pues te puedes suscribir. Mañana será martes y estaremos aquí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.